Hola, soy Verónica, y esta es mi historia. Durante años, creí que tenía la vida perfecta. Un esposo, un hijo maravilloso y un hogar que parecía sacado de una revista. Pero debajo de esa fachada, un vacío crecía dentro de mí. Me sentía invisible, como un fantasma en mi propia casa. Mis días se repetían en una monotonía gris, y mi esposo, aunque era un buen hombre, parecía no ver a la mujer que se desvanecía frente a él. Mis logros pasaban desapercibidos. Mis palabras se perdían en el aire. Era como si mi valor se hubiera diluido entre las responsabilidades del día a día. Fue en medio de esa soledad que un fantasma del pasado reapareció. Ricardo, mi exnovio de la juventud. Un simple mensaje de texto se convirtió en una conversación nocturna, y esas conversaciones en encuentros secretos. Con él sentía esa chispa que creía perdida para siempre. Me sentía deseada, escuchada, viva. Cada café a escondidas, cada llamada robada, era un soplo de aire fresco en mi vida asfixiante. Me convencí a mí misma de que esto era lo que merecía, que Ricardo era mi verdadero destino. La idea de dejar a mi esposo comenzó a tomar forma, a parecer no solo posible, sino necesaria. Estaba a punto de sacrificarlo todo por esa ilusión de felicidad. Una tarde, mientras esperaba a Ricardo en nuestro café de siempre, una extraña inquietud se apoderó de mí. Algo no se sentía bien. Decidí ir a buscarlo a su apartamento, con la excusa de una sorpresa. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Me asomé y mi mundo se hizo pedazos. Allí estaba él, con otra mujer, repitiendo las mismas palabras dulces que me susurraba a mí. El castillo de naipes que había construido se derrumbó en un instante. El dolor fue agudo, pero una claridad helada lo atravesó todo. Dios, qué ciega había estado. Sentí una gratitud extraña y abrumadora por haberme salvado de cometer el peor error de mi vida. Corrí de allí, con las lágrimas empañando mi vista, pero con una certeza. Debía volver a casa y arreglar las cosas, luchar por mi familia. Llegué a casa con el corazón en la garganta, lista para confesar todo, para suplicar perdón. Pero la casa estaba en un silencio sepulcral. En la mesa de la cocina había una carta. La caligrafía de mi esposo, temblorosa, decía que lo sabía todo. Un amigo en común nos había visto. No había ira en sus palabras, solo una tristeza profunda y devastadora. Decía que necesitaba volver a su pueblo natal para pensar, que no sabía si podría perdonarme. Se había ido, él y mi hijo. El silencio de la casa se convirtió en un grito que me desgarró por dentro. Lo había perdido todo, no por la traición de Ricardo, sino por la mía. Los días siguientes fueron un infierno. La casa vacía era un eco constante de mi fracaso. Cada juguete de mi hijo, cada foto de mi esposo, era una daga en el corazón. Me hundí en la culpa y la desesperación, rogándole a un cielo que parecía sordo. Una noche, rota en el suelo de la sala, encontré la vieja Biblia de mi abuela. La abrí al azar, sin esperar nada. Mis ojos cayeron sobre unas palabras. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No fue una voz del cielo, sino un susurro en mi alma. Una pequeña brasa de esperanza se encendió en la oscuridad. Decidí que no podía rendirme. Empecé a reconstruirme desde las cenizas. Volví a pintar, una pasión que había abandonado. Llené los lienzos con mi dolor, mi arrepentimiento y esa nueva y frágil esperanza. Cada pincelada era una oración, un acto de fe. Comencé a ir a un grupo de apoyo, a hablar de mi vergüenza y a escuchar a otras mujeres con sus propias batallas. Me di cuenta de que el perdón más difícil de obtener era el mío. Un día recibí una llamada. Era mi esposo. No prometió nada, pero accedió a hablar. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es real. Mi esposo y yo estamos en terapia.
reconstruyendo la confianza ladrillo a ladrillo. Es un camino largo y difícil, pero lo caminamos juntos. Mi hijo ha vuelto a casa y su risa es la música que llena cada rincón. He aprendido que mi valor no depende de la atención de nadie, sino que reside dentro de mí. Mi milagro no fue un final de cuento de hadas, sino el redescubrimiento de mi propia fuerza y la oportunidad de un nuevo comienzo. Porque a veces el amor no consiste en no caer nunca, sino en saber cómo levantarse juntos. Aunque pase por el valle más oscuro, no temeré, porque he aprendido que nunca estoy realmente sola. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha tocado de alguna manera, no olvides seguirnos para más relatos de vida.